Convocan al concurso internacional de fotografía de danza en homenaje a la prima bailarina absoluta Alicia Alonso. Continúa a través de las plataformas digitales la edición 27 del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Y publica Editorial Capitán San Luis intercambio epistolar entre el héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero, y su madre. Saludos desde La Habana, es miércoles 2 de junio de 2021 y ya abrimos la emisión centro de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. La Sociedad Cultural José Martí y la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO convocan a artistas del lente de todo el mundo a participar en la primera edición del concurso internacional de fotografía de danza Alicia Alonso. El certamen rinde homenaje al centenario de la prima bailarina absoluta y a su mayor legado, que es la Escuela Cubana de Ballet. Un equipo de nuestro noticiero dialogó con uno de los organizadores del certamen y ya le ofrecemos los detalles. El certamen evoca la figura de la prima bailarina absoluta Alicia Alonso y su mayor legado, la Escuela Cubana de Ballet. Tiene la premisa de apreciar en imágenes desde la diversidad de miradas el trabajo de bailarines, maestros y coreógrafos nacidos en Cuba y que ejercen la profesión dentro o fuera del país. Desde hace muchos años tenía la idea de convocar un concurso que llevara el nombre de Alicia Alonso, que es un ícono de la danza cubana en el mundo. Y había escuchado a Pedro Simón, director del Museo de la Danza y viudo de Alicia, decir que la Escuela Cubana de Ballet no solo había formado a bailarines, coreógrafos, maestros, sino también a periodistas, críticos, fotógrafos. Y eso había sido revelador, porque me sentía que era parte también de un movimiento de la danza en Cuba. De acuerdo con las bases del concurso, se podrá participar con fotografías o series fotográficas en varias categorías relacionadas con el ámbito de la danza, como escenario, detrás del escenario, clases de danza, estudio, danza en paisajes y retrato. Ya hemos recibido correos de importantes fotógrafos del mundo de la danza interesándose y siempre como que mencionan que hemos cerrado, ajustado la convocatoria a los cubanos y que eso lo hace un poco más difícil, pero aún así sigue siendo interesante y los hace poner a pensar más y a buscar cómo participar. Un jurado internacional e integrado por prestigiosos profesionales de Estados Unidos, Rusia, Argentina y Cuba otorgará los premios que consisten en un lauro por cada certamen y un gran premio a la mejor fotografía. Ahí está en primer lugar Jim Chabon, que es un fotógrafo norteamericano especializado en danza que ha trabajado con el American Ballet Theatre. También está Mark Olish, que es un fotógrafo ruso maestro de fotógrafos con un amplio trabajo en el ballet del Teatro Mariinsky, una de las grandes compañías rusas y del mundo. También está Fátima Nolen, una argentina residente en el Reino Unido, miembro del grupo de críticos de arte de danza. Hemos invitado como casi que es un honor para nosotros tener a Pedro Simón, el director del Museo de la Danza, biógrafo de algunas de las cosas que se ha escrito sobre Alicia Alonso, bueno, su viudo, y para nosotros es un placer tenerlo allí. Está Yuris Norido, uno de los más reconocidos, digo yo, a pesar de joven, críticos, periodistas culturales. El 28 de octubre, en homenaje al aniversario 73 del Ballet Nacional de Cuba, se darán a conocer las instantáneas ganadoras en una gran exposición emplazada en espacios públicos de varias ciudades patrimoniales de Cuba, que será inaugurada en la capital habanera el 21 de diciembre, cuando se cumplen los 101 años del natalicio de Alicia Alonso. A su vez, formarán parte de la edición limitada del catálogo de premiados de la primera edición del concurso internacional de fotografía de danza Alicia Alonso 2021. Ese mismo día se realizará la premiación oficial del certamen. Elin Drix, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican en las páginas culturales de otros medios de prensa y lo hacemos por el portal digital de la Agencia Cubana de Noticias, que informa que el Encuentro Nacional Científico Bibliotecológico comenzó este miércoles en escenarios virtuales. En su edición 19 el evento se desarrolla hasta el 7 de este mes de junio y utiliza como plataforma las redes sociales Facebook, YouTube
Telegram y el portal de la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí. La presidenta de la Asociación Cubana de Bibliotecarios, Margarita Bellas Vilariño, explicó a la prensa que durante las 4 primeras días se presentarán conferencias e intervenciones especiales y también paneles. Por su parte, la agencia Prensa Latina destaca que la artista argentina Marta Minujín diseña hoy una réplica monumental del famoso Big Ben de Londres, recubierto de libros, para su exhibición durante el Festival de Manchester, ciudad en el noreste del Reino Unido. Desde el Piccadilly Gardens, la pieza estará ubicada casi en horizontal y conformada por 20.000 ejemplares imprescindibles en la historia y política inglesa, y tras la cita cultural se desarmará la reproducción de la reconocida torre y los concurrentes podrán llevar un texto gratis a casa, denominado Big Ben acostado con libros políticos. La exhibición está prevista entre el 1 y el 18 de julio. Y terminamos en el portal digital de la UNIAC, que informa que el pianista Chucho Valdés, el saxofonista estadounidense Kenny Garrett y la compositora española María Bonet intervendrán en la próxima edición del Festival de Jazz de Barcelona. La cita cultural en esa ciudad española contará también con el cantante y director de orquesta Bobby McFerrin, la intérprete Diane Reeve y el trompetista Ambrose Akinmusire. Con una de las interpretaciones del célebre pianista cubano Chucho Valdés cerramos por hoy nuestra revista de prensa. Hagamos entonces una pausa y en el próximo segmento le estaremos contando del Festival de Poesía de La Habana. Toda mi vida diciendo que me asustan las vacunas. Toda mi infancia llorando cuando toca la vacuna. Mi larga infancia temiendo que me toque la vacuna. Y ahora resulta que sueño y deseo que me pongan una. Aquí está mi brazo. Si es solo un pinchazo. Bicharraco, estás perdido. ¡Qué pena, qué papelazo! ¿Tú has jugado a la pelota? Pues atiéndeme, hazme caso. La vacuna, que lo sepas, es un tremendo batazo. Y el corona se va, se va, se va. ¡Se fue! ¡Qué jonronazo! El meeting poético virtual del Festival Internacional de Poesía de La Habana inició esta semana con el laboratorio sobre la obra de Octavio Smith en la voz de los intelectuales Roberto Méndez y Virgilio López Lemus. El evento dedicó la jornada a conmemorar el centenario de dicho poeta y abogado, también colaborador de la revista Orígenes. El Festival Internacional de Poesía de La Habana llega a su edición 27 a través de las redes sociales con este meeting poético virtual, con más de 500 invitados de más de 50 naciones. El evento, esta vez con el tema Por Cuba otra vez, constituye una crónica de lo mejor de la poesía de Cuba y del mundo que hasta el 14 de junio sorprenderá a los lectores a través de la web del Festival Internacional de Poesía de La Habana, el canal de YouTube del Meeting Poético Virtual, Facebook y el canal de Telegram del evento. Y precisamente con un poeta que acaba de publicar un grupo de textos conmovedores bajo el sello editorial Capitán San Luis, conversa hoy en su segmento de entrevistas en primera persona la periodista Magda Resic. En primera persona, tengo hoy el placer de recibir en nuestro estudio a alguien que con solo conversar con él, mirarlo y saber que está ahí, pues resulta de gran asombro para la persona que dialoga con él. Su modestia es impresionante, su sacrificio por Cuba no tiene comparación en nuestros tiempos, en estos tiempos contemporáneos. Es un héroe, un hombre de carne y hueso con una extrema sensibilidad artística que recientemente ha decidido publicar algo que constituye una fase íntima de la relación que sostuvo con su madre en un momento determinado de su vida. Pero antes de que develemos quién es el personaje, les quiero dar algunos datos. La editorial Capitán San Luis ha publicado este título que lleva por nombre Nunca habrá soledad para ti.
y que traduce muy bien el espíritu de este texto que, como nos venía adelantando su autor, aunque son dos autores, después vamos a conocer más, como nos venía adelantando su autor, es un texto que todo el tiempo está asignado por el amor. Y hoy tenemos el inmenso placer de recibir en nuestro noticiero cultural a Antonio Guerrero. Bienvenido y un gusto inmenso. No, el placer es nuestro, que una vez más estar aquí y bueno, estar compartiendo con nuestro pueblo a través de este espacio que ustedes tienen. Bueno, yo muy agradecida y quisiera comenzar por algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Nuestros héroes han sido hombres de gran sensibilidad y especialmente muchos de ellos inspirados hasta artísticamente. Pero tengo entendido que no siempre fue Antonio Guerrero un poeta, alguien que incursionó en el mundo de las artes visuales, no siempre fue un hombre que reconoció en sí la sensibilidad artística, diríamos, de la creación, porque sí había una sensibilidad artística otra para interpretar el arte. ¿Cómo nos podrías explicar ese proceso? ¿Por qué el arte constituyó después un camino? Yo debo reconocer que era bastante malo en español cuando era estudiante. Y además debo reconocer de que cuando joven sí hice algunos poemitas siendo estudiante, pero lo hemos dicho en algunas otras ocasiones que nosotros mismos no podemos explicar cómo fue que surgieron estos poemas en ese encierro a que fuimos sometidos. Sencillamente apenas no habían llegado ni 24 horas de estar después del arresto en medio de la soledad más impresionante a la que puede estar un ser humano, ¿no? Consigo mismo totalmente. Empezó un poema a jugar con la mente mía. Y yo digo que la poesía tiene un componente ese que tú dices, de sentimiento. Y tiene un componente también de valentía. Tiene un componente de preparación también, porque uno acumula muchas cosas, ¿no? Acumula martí, acumula esa poesía sencilla que todos conocemos. No es que uno vaya a acumular los grandes poetas, eso quizás vino después, cuando ya uno tenía el afán aquel de no solamente hacer un verso que saliera así libremente, sino de encontrar algunos recursos, de estudiar la poesía que también en cierta medida se nos dio. Pero todo esto forma parte de algo inexplicable. Es decir, aquí el comienzo de esto incluso es sin un lápiz, sin un papel, sin saber nada. Es en una celda sometido al más cruel castigo. Y el arte vino a ser como un recurso también. Vino a ser un recurso incluso para los 5, lo hemos explicado. Porque ya después entre nosotros ya era flaco y el próximo poema, así me decían mis hermanos, ¿no? Jocosamente. Y ya vino a ser un recurso realmente, y para mí mismo también las horas que uno dedicaba a escribir un poema lograban también vencer aquel tiempo, que eran 24 horas en un espacio bien reducido. Y el propio Cintio Vitier ha dicho eso, ha dicho que ya después él definió a los 5 como si todos fueran poetas, porque había un gesto de poesía, de la ternura asociada a la poesía, de esa belleza inexplicable en la actuación, en la vida personal de cada uno y en su resistencia. Este título que hoy has tenido a bien dedicarme, cosa que agradezco mucho, como un honor muy grande y que guardaré como uno de esos tesoros míos, es muy singular, porque no es ni siquiera un libro pensado para que fuera publicado. ¿De qué trata este libro? A ver, claro, esto es algo que en pocos minutos no es tan sencillo explicar, pero además se tratan de un intercambio epistolar entre mi madre y yo justo después del arresto. Es decir, se trata, yo lo he catalogado como el testimonio, como uno de los testimonios más reales que pudiéramos ofrecer los 5 de esos 17 meses sometidos a ese brutal castigo que pretendía
lógicamente, lograr doblegarnos, cuestión que al contrario se revirtió en la fortaleza de nosotros. Pero cómo esas cartas llegaron aquí, las mías, las de mi madre que llegaron a la prisión, el tiempo que tardaban. Y estuvieron ahí, yo no sabía, yo regresé y no sabía la suerte de esas cartas. Las habíamos echado ambos en el correo y pudiéramos buscar miles de explicaciones cómo fue que llegó cada una, y puede haber llegado por muy diferentes vías. Pero incluso cuando surge la idea entre mi hermana y mi madre de por qué no hacer algo con estas cartas, que hay muchas cartas acumuladas y lógicamente la primera prioridad la vimos en las cartas esas de mi madre, dijimos, bueno, ¿y dónde están? Milagrosamente aparecieron en una cajita muy meticulosamente conservadas por mi madre, amistades que se dedicaron a guardar con celo, sobre todo mi madre, todo esto. Y después, yo recuerdo cuando abrí aquel tesoro íntimo, dije, bueno, ¿cómo convertir esto en una publicación? Porque mami quería hacerme sentir en la casa, contándome todas las cosas, ¿no? Y yo también la hacía partícipe de algunas cosas, no podía hacerla sentir en aquel lugar que estábamos nosotros, pero bueno. Y ahí vienen todos los poemas, en su momento real, en el día que fueron escritos, en esas cartas de puño y letra. Y encontramos al final, la editorial, la editora, mi hermana, mi madre, yo, encontramos que había un mensaje. Este testimonio lleva además un mensaje. Yo creo que el primer mensaje es de las madres cubanas y de los familiares nuestros y del pueblo, del amor y resistir. Y tener el optimismo de que el final va a ser victorioso. Y entonces nosotros procurábamos a través de ella también narrar algunas cosas que eran importantes. Mis hermanos recibían mis cartas ya, los que no podían, eran las cartas de los 5. Era como si sus madres, que no eran conocidas, sus esposas, le estuvieran también enviando un mensaje desde Cuba a través de estas cartas. Y entonces este sencillo libro pues recoge exactamente todo lo que se pudo conservar en fragmentos de ese intercambio. Un intercambio que, como dijo, estuve leyendo un artículo de Arlene Rodríguez, hemos venido conversando, tiene al amor como la clave y tiene además la belleza necesaria para convertirse en un libro, porque es un intercambio donde se expresan muchas sensibilidades. Este intercambio epistolar, si yo tuviera que decirle ahora a un joven, fíjate que confieso públicamente, no me he leído el libro todavía, hoy me lo regalaron, pero si Antonio Guerrero tuviera que decirle a un joven hoy, ¿cuál podría ser el atractivo mayor? El gancho mayor, como decimos siempre entre cubanos, el gancho mayor para aferrarnos a leer este libro, ¿qué encontraría que un joven? Que sé que es uno de los presupuestos y de los objetivos que te has impuesto, que es que esto llegue a él. Eso salió por sí mismo. Mi hermana es la que incluso en unas palabras lo expresa, que ojalá muchos jóvenes leyeran este libro. Yo creo que es el valor de eso, el valorar a nuestras madres, el valorar a la familia, el tener... yo creo que los jóvenes también pueden ver que incluso cuando se tienen convicciones, cuando se tiene pureza de espíritu, se es capaz de hacer cosas extraordinarias, como la misma poesía que decía. Es decir, que nosotros, el pensamiento de nosotros es el que realmente es la fuerza principal. No es una prisión, no son 4 muros los que limitan incluso la felicidad de un ser humano. No son las limitaciones, más limitaciones que las que teníamos, no son explicables desde el punto de vista material. Sin embargo, hay una riqueza, unido a las cartas, en los poemas, que no hay una pizca de odio. El odio, el resentimiento, el desamor, el pesimismo solo constituyen elementos que no te ayudan a vencer
y encontrar la belleza que hay en la vida cotidiana, ¿no? De las cosas más elementales. Era la época en que por el pedacito de una ventana venía Olguita con Ibé recién nacida, prácticamente, y para nosotros representaba algo inmenso, el futuro. Y la esperanza, el futuro y la esperanza. Era la época en que la hermandad, que es muy importante, ¿no? La hermandad de los 5, la preocupación no solamente por tus problemas, sino por los otros. Y a mí me parece que para la juventud, sobre todo, es el mensaje ese de ver de que no solamente las cosas materiales son importantes, yo diría que son a veces necesarias, pero que la más importante es el espíritu, el amor, el pensamiento, la unidad, la amistad. Bueno, yo mucho quiero agradecerle hoy a Antonio Guerrero su presencia en nuestro noticiero cultural. Hemos conocido de un título que recientemente ha publicado la editorial Capitán San Luis, nombrado Nunca habrá soledad para ti, de su autoría, donde podrán ustedes disfrutar de esas cartas que se enviaron durante mucho tiempo, madre e hijo, y de ese espíritu de relación tan especial que las madres y los hijos pues revelamos ante el mundo en nuestro país. Cuántas bellas historias, cuán hermosas son esas que hablan del amor filial en Cuba y de actos de heroicidad tan inmensos como los que realizan desde la sencillez más grande, a veces desde el anonimato, cubanas y cubanos por todo el mundo. Mucho quiero agradecerle a este héroe de carne y hueso que hoy he tenido el privilegio de traer al noticiero cultural y de compartir con ustedes sus vivencias y sus creaciones. Les recomiendo que se mantengan con nosotros. Tiempo de hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso daremos a conocer las opiniones llegadas a nuestra redacción en torno al tema que analizamos esta semana en nuestra sección Contrapunteo. Como lo anunciaba antes de la pausa, compartimos algunos de los mensajes que hemos recibido esta semana para participar en el debate que sostenemos en nuestra sección Contrapunteo sobre la responsabilidad social del intelectual y del artista en el proceso revolucionario. Un televidente habitual, Gonzalo Rubio, nos escribe desde Marianao. Él asume a los intelectuales como servidores públicos y agrega: en nuestra sociedad, sean o no profesionales, están obligados moralmente a agregar en beneficio social y retribuir así el acervo de conocimientos que la sociedad le facilitó en sus formaciones. No se trata de una creación intelectual cualquiera, pues es el intelectual cubano responsable de renovarse, de cultivarse y adaptarse dialéctica y revolucionariamente a los contextos actuales y que se vayan sucediendo. Palabras a los intelectuales es una brújula para hacer revolución en sus primeros 40 años. A partir del 2000, esa brújula tiene que actualizarse a los nuevos contextos con las nuevas tecnologías políticas e ideológicas derivadas del concepto revolución. Otro televidente, Ramón Hernández, nos escribe desde Camagüey. Él cree que la principal responsabilidad del artista y el intelectual con su revolución es ser honesto, coherente y consecuente. Les comparto un fragmento de su mensaje, dice él: si la revolución ha creado este entramado para la cultura, los que hacen la cultura tienen que estar a la altura de ese esfuerzo. Y la manera debe ser desde un posicionamiento crítico y comprometido ante esa revolución.
Mayra Delgado piensa que las palabras a los intelectuales marcaron una referencia, pero cada creador debe tener bien claro cuál es su posición desde un análisis muy personal. En su opinión, Fidel no quiso imponer un cepo, sino ofrecer una posibilidad. Hasta aquí algunos de los mensajes que hemos recibido a nuestras direcciones electrónicas. Mañana nos acompañará en el estudio el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, quien nos hablará desde la institución del rol del intelectual en la revolución. Usted, como siempre le digo, todavía puede participar de este debate si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página en Facebook www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y precisamente al cierre de esta emisión publicamos el testimonio de uno de nuestros más queridos y comprometidos creadores de las artes visuales en nuestro país, Premio Nacional de Artes Plásticas en el año 2009 y miembro del Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Nelson Domínguez valora el rol de la UNIAC a unas jornadas de la celebración de su aniversario 60 como una oportunidad para el diálogo, el aprendizaje y el aporte a la cultura nacional. Desde este refugio espiritual ha creado durante casi todo el último año, en el Jovero, alejado de los grandes salones, Nelson Domínguez ha concebido obras que versan sobre dilemas del hombre contemporáneo, también la incertidumbre y el dolor causados por la pandemia. En lo que nombra su diáspora personal, en el espacio que ocupa la Galería Rural a los pies del macizo Cienfueguero del Guamuaya y que le devuelve a su origen humilde, el Premio Nacional de Artes Plásticas 2009 comparte reflexiones sobre la organización que hace 6 décadas surgió para juntar a la vanguardia artística y literaria de la nación. Yo pienso que no es tan importante haber sido fundador, sino existir junto con la UNIAC. Y para mí, ser miembro de la UNIAC no es nada especial, sino si yo no lo hago especial. Yo me siento que represento a la UNIAC cuando he participado en la hechura de esta galería que se considera la primera galería rural de Cuba. El hecho de que esté en el campo no quiere decir que debe ser cualquier cosa, ¿no? Pienso que eso tiene un nivel de una visión de un miembro de la UNIAC. Además del desarrollo individual que te brinda la UNIAC, también pienso que el trabajo a nivel de pueblo es una de las cosas más importantes que engrandece la UNIAC. Que los artistas nos demos cuenta de una cosa, que este pueblo ya tiene una alta instrucción, vamos camino hacia la cultura, pero también los miembros de la UNIAC creo que debemos enfatizar, profundizar y ayudar al desarrollo de esta condición. Yo pienso que la incidencia de Fidel en la UNIAC con los intelectuales es una piedra angular, es una referencia para guiarnos y para desarrollarnos al mismo tiempo. Cuando Fidel habla de con la revolución todo, contra la revolución nada, bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Los congresos de la UNIAC son el congreso donde los artistas pueden y deben además decir qué cosa es lo que les preocupa, cuáles son los mejores caminos que debemos tomar. Todos los artistas aprendemos muchas cosas y para eso es la UNIAC. Exponer durante 3 años para los pobladores de la serranía, ser partícipe de la labor comunitaria del grupo de teatro Los Elementos es, a la manera de Nelson Domínguez, contribuir a la historia de un proyecto social que durante 60 años se ha contado desde la cultura con el liderazgo de la UNIAC. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la convocatoria al concurso internacional de fotografía de danza en homenaje a la prima bailarina absoluta Alicia Alonso. Le informamos del desarrollo en las plataformas digitales de la edición 27 del Festival Internacional de Poesía de La Habana y recibimos en nuestro segmento de entrevistas en primera persona al héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero, autor del libro Nunca habrá soledad para ti, publicado por la editorial Capitán San Luis. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo
desde La Habana.